Tenemos con nosotros a José María Fuster, candidato por el Partido Aragonés para el Ayuntamiento de Cañizares. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si tuviese José María Fuster que presentarse él con su currículum en estos momentos, de una forma breve, cuál ha sido su trayectoria, ¿qué nos presentarías? Bueno, pues yo diría que se presenta Alcañiz una persona que a lo largo de su vida, con 50 años ya, está en un momento importante, con experiencia. Yo diría que también con experiencia municipal. En mano he tenido oportunidad de tener una larga trayectoria política que había abandonado hace 11 años, que he tenido muchas experiencias a lo largo de esta vida, como digo, en empresas privadas, y que llegó con ilusión renovada, con un bagaje importante y con una experiencia en un momento, diría yo, difícil, ¿no?, del ayuntamiento, que probablemente sea un buen momento para que a este ayuntamiento se llegue con un equipo como el que creo que el Partido Aragonés presenta al Ayuntamiento de Alcañiz, con ilusión, con esperanza, con renovación, con capacidad, con experiencia, con juventud y como digo, a aportar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es un momento difícil y que por tanto tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, vengo con esa experiencia, con ese bagaje, a intentar resolver muchos de los problemas que Alcañiz tiene en estos momentos, pero también con la ilusión de que Alcañiz tiene un gran futuro, como hemos intentado a lo largo de estos 4 años demostrar desde otras instancias del partido. Dentro de esa experiencia política también está esa experiencia de haber abandonado el ayuntamiento cuando recuerdo que en la última legislatura dijiste que no ibas a dejar el ayuntamiento y finalmente sí que lo dejaste. Claro, bueno, porque yo creo que en estos momentos es curioso, ¿no? La gente dice, bueno, los políticos nunca dejan los sillones, ¿no? Amontonan los sillones, ¿no? Es curioso. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ser senador y a mí no me parecía ni honesto ni justo ocupar un sillón de senador y un sillón de concejal, o un sillón de delegado del gobierno y un sillón de concejal, ¿no? Otros concejales así lo han hecho, ¿no? Y yo he trabajado por Alcañiz desde el Senado, he trabajado por Alcañiz desde el gobierno exactamente igual, y por lo tanto creo que he cumplido con mi ciudad desde otras instancias, ¿no? Otros no han hecho lo mismo y tendrán que juzgar los ciudadanos si han dedicado el tiempo a la ciudad conveniente y razonablemente. Hay un matiz importante. No ibas a abandonar el puesto de concejal y sí que abandonaste ese puesto de concejal, en último caso para irte del gobierno. Bueno, se puede pensar lo que se piense, pero yo creo que la ciudad del Alcañiz es lo suficientemente grande e importante como para que se le dedique el tiempo necesario, ¿no? Y por lo tanto yo consideré que en aquel momento que era conveniente que otros compañeros le dedicaran la atención adecuada y que yo dedicara el tiempo necesario a otras ocupaciones que, insisto, fueron buenas y adecuadas para que la ciudad avanzara en proyectos importantes que hoy estamos disfrutando. Dentro de ese currículum, la parte empresarial, hay una parte que es la última, Teruel Avanza. Teruel Avanza se presentó como un gran proyecto, se dijo que se iban a crear 1000 puestos de trabajo, se contó con apoyo de la administración, con apoyo de empresas dentro del sector de la hostelería, también se contó con el apoyo de la ciudad de Motorland, de la ciudad del motor, y al final eso ha sido, no sé si calificarlo como un fiasco, pero está en estos momentos es una empresa que está en liquidación, ¿no? Yo creo que la gente hace muchas fabulaciones sobre estas cuestiones y convendría que se fuera razonable con estas cosas, ¿no? En primer lugar, Teruel Avanza es una empresa privada. En segundo lugar, los socios han decidido poner fin a esa aventura empresarial. Yo soy un trabajador de esa empresa que he sido despedido y, por tanto, despedido, por cierto, con 7 días, no con 45, con 7 días. Me parece importante destacarlo. Y en tercer lugar, es una empresa auditada por una empresa tan importante como Deloitte, cuyas cuentas son públicas. Por tanto, aquellas personas que acostumbran a opinar bajo los anónimos en ciertos sitios deberían de cuidar las cosas que dicen, aunque solo fuera por ser honestos, ¿eh? Yo hice mi trabajo. El trabajo significa que el hotel que estábamos previendo en Alcañiz estaba terminado, se podía empezar al día siguiente. Y cuando se dice dónde están ciertas cosas, pues entre otras cosas el Ayuntamiento de Alcañiz ha recaudado 25 millones de pesetas, las antiguas pesetas, en los trámites que hemos ido realizando, antes de pagar la licencia de obras que no se ha llegado a terminar, porque está solicitada y solamente falta que alguien decida empezar las obras. Es decir, el proyecto está para empezar mañana, solamente que los socios han decidido no terminarlo. Por tanto, no hay nada más que hablar. Es que es una cuestión bastante clara y bastante razonable. Yo era un trabajador de una empresa que he sido despedido, hay unos liquidadores,
externos a la empresa que están procediendo a hacer lo que los administradores han decidido. Yo no tengo que opinar más sobre Teruel Avanza porque no me une ninguna cuestión más. Por tanto, tengo poco más que decir. Pero amigo, un trabajador pero con cierta responsabilidad, ¿no?, dentro de la empresa. Bueno, pero si yo he sido despedido, no tengo por qué hablar más de la empresa. Y creo que mi trabajo lo he hecho con honestidad. A mí me han pagado por trabajar. Y yo creo que cuando a las personas se les paga y se reciben su salario por trabajar, cumplen su cometido, y cuando los socios deciden que ha terminado un procedimiento empresarial, una aventura empresarial, ponen fin y despiden al trabajador, yo creo que en todo caso habrá que preguntar a los socios o a los liquidadores, por cierto, que son los que tendrían que responder por estas cuestiones. Yo creo que tengo poco más que decir. Yo hice mi trabajo, creo que mi trabajo lo he hecho con honestidad, así se me ha reconocido, así consta en las actas del Consejo de Administración. Creo que todos los socios han reconocido mi trabajo, creo que hice mi trabajo con bastante razonabilidad y me imagino que otros tendrían que responder a cosas que prefiero no poner encima de la mesa, pero la celeridad en los trámites alguno tendría que justificarlo, y sobre todo cómo trata ciertas administraciones a los proyectos empresariales. Y preferiría no opinar, insisto, porque yo en estos momentos no tengo que hablar de algo en lo que no tengo ninguna responsabilidad. Pero hay una parte obviamente política en el proyecto de Teruel Avanza, puesto que se presentó prácticamente, lo presentó como un gran proyecto dinamizador, que se van a crear 1000 puestos de trabajo, etcétera. Hubo un uso partidista o político de esa situación. Y también, ahora enlazo con otro tema, el Motorland da la impresión, también es una empresa autónoma, ¿no?, es decir, que capital público, pero... Sí, pero es una diferencia que acabas de señalar importante. No sé si, evidentemente, yo soy el candidato de las empresas o el candidato al ayuntamiento, pero acabas de señalar una cuestión importante que tú mismo acabas de decir. Pero vamos a tener una empresa privada y Motorland es una empresa pública. Sí. Bueno, me refiero... lo iba. Motorland no se está utilizando también demasiado partidista por parte del Partido Aragonés. Pues tan partidistamente como el PSOE y el Partido Popular utilizan las pensiones, o utilizan el terrorismo, o utilizan otras cuestiones, o el Auremo de Caudé, o la austeridad con la que algunos han hecho, o la Expo. Es decir, nosotros no vamos a renunciar en absoluto a aquellas cosas que hemos gestionado razonablemente bien y que los ciudadanos creo que están apreciando. Nosotros hemos hecho un gran trabajo en Motorland, creo que no hace falta que lo expliquemos. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Nos hemos dejado la piel. Por cierto, recuerdo algo importante que además creo que tú y yo tuvimos oportunidad de vivir hace mucho tiempo, juntos, donde un proyecto que nadie creía hace muchos años. Lo hemos vivido juntos. Estábamos solos. En el año 95 no creía nadie en esto. Los alcañizanos creo que se acuerdan perfectamente. Yo sé perfectamente lo que nos ha costado. Y en el año 95 era el portavoz del ayuntamiento. Pedimos un solo estudio de viabilidad que nadie nos dio ni agua, ni una gota de agua. Y hoy se nos suben a la moto, nos pegan codazos para hacerse fotos, nos dicen que estamos utilizando partidistamente, pero hombre, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, nosotros estamos diciendo que hemos hecho ese trabajo y lo hemos hecho con honestidad, lo hemos hecho con ilusión y lo estamos disfrutando todos los aragoneses. A mí me parece que cuando alguien ha conseguido un logro de gobierno, lo explica, y lo estamos explicando con honestidad. Por cierto, otras administraciones explican que van a hacer viviendas tuteladas y terminan haciendo viviendas de alquiler. Y no se lo explican bien a los ciudadanos. O explican que van a hacer una residencia pública que luego no se sabe muy bien si va a ser pública, si va a ser de encomienda de gestión, si no está hecha, si deja de estar hecha. O explican que las expropiaciones van a terminar estando no sé dónde y en 4 años no se hacen. Bueno, pues si hubiéramos tenido que hacer las expropiaciones de 350 hectáreas de la ciudad del motor en 4 años, no hubiéramos empezado las obras. Esa es la diferencia de gestión. Esa es la diferencia que la gente tiene que aprender. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Nosotros creo que a lo largo de este tiempo hemos demostrado que somos capaces de hacer, y no solamente de hacer, sino de generar puestos de trabajo estables, por cierto, y para jóvenes que tienen un 43% de desempleo. Me parece que tenemos todo el derecho del mundo a decir que hemos hecho ese trabajo y que lo hemos hecho bien. Y nosotros no decimos que a la gente que peligra su pensión, otros lo dicen. Y no le decimos a la gente que es que tenemos un problema de terrorismo, otros lo hacen. No sé qué es más serio. Me has dicho que si eres candidato de empresas o político, por supuesto, como candidato político es como estamos realizando la entrevista. Lo que es importante pues, saber la gestión y que, como tú mismo has comentado, hay cosas de este tipo que en determinados foros pues, están comentando y de alguna forma pues, lo que es necesario es también dar respuesta a esos foros. Llegas a
candidatura del Partido Aragonés, de alguna forma, no digo de rebote porque sería quizás la expresión no sea la más correcta, pero bueno, se estaba diciendo que Antonio Gascón iba a ser el candidato, se estaba trabajando con él y luego en un plazo además muy breve, no sé si fueron escasamente algunas horas, pues se dice que no y es José María Fuster el que pasa a ser el candidato. Bueno, no sé si esa pregunta me corresponde responderla a mí, sí, pero lo hago con mucho gusto, ¿no? Efectivamente, Antonio Gascón era nuestro candidato natural, había sido nuestro líder, ha sido una persona que yo creo que ha trabajado mucho por esta ciudad. Yo creo que nadie puede dejar de reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Antonio por esta ciudad. Solo los malévolos y los malvados le acusan de cosas que yo creo que realmente no es de justicia. Antonio le ha dedicado un gran tiempo de su esfuerzo personal a esta ciudad, por cierto, cobrando exactamente lo mismo que la alcaldesa de Alcañiz en los consejos de gobierno, de los consejos de administración de la ciudad. La dieta, la misma que cobra la alcaldesa o el exalcalde de Alcañiz o los que se sientan allí, no cobran absolutamente ni un euro más. Lo advierto para que algunos que utilizan estas cosas de manera sesgada lo tengan claro. Y por tanto ha dedicado una parte muy importante de su responsabilidad como director del IAF a Alcañiz y a Montoya, que es uno de los proyectos evidentemente de este gobierno, y yo creo que es importante decirlo. Antonio, por una serie de circunstancias personales que yo creo que le he explicado públicamente y que a mí no me corresponde hacer, por una serie de circunstancias, insiste y dice, bueno, yo si me presento a las elecciones no puedo ser alcalde por una serie de razones personales. Y entonces uno se lo comunica y evidentemente el comité local, que por cierto todavía no había tomado la decisión de proponer a la comisión de listas un candidato, tiene que elegir a un candidato. Bueno, yo soy el presidente del comité local y me piden que encabece la lista. Y bueno, yo me ofrezco para ello y esa es la razón, no hay más razones, no hay absolutamente ninguna razón más. Pero es un cocinar quizás, a lo mejor igual el resultado hubiese sido el mismo, pero un cocinar demasiado rápido, así que esa cocina se pone en funcionamiento con nuevos ingredientes en un plazo muy rápido, con demasiadas prisas y ante una situación de que el cocinero que estaba previsto para utilizar los ingredientes pues lo deja. El papel lo aguanta todo, Luis Alberto. Podríamos pensar justamente todo lo contrario. Fíjate si ha sido fácil resolver una situación que podía haber sido un gran problema, ¿no? Otros, por ejemplo el Partido Socialista, se han pegado ahí el cuento de la lechera, ¿no? Llevan un año, que te pego, que no te pego, que hacemos democracia interna, que ahora hemos ganado, que no hemos ganado, que ahora esto no es así porque resulta que los estatutos del partido dicen, bueno, han tenido ahí un mare magnum y al final han terminado con un candidato impuesto por Teruel y sin embargo nosotros hemos resuelto en el comité local por unanimidad. Yo creo que eso es un ejercicio democrático magnífico y que en un momento determinado resuelve una situación muy rápidamente, voluntariamente, y por tanto nada que objetar. Yo soy el presidente del comité local, estaba colaborando con Antonio desde hacía un tiempo importante, él me había pedido su colaboración, iba a acompañar en la candidatura como él me había solicitado, por tanto nada que objetar. ¿Y cuál es la lista? Preséntanos la lista que te acompaña. Bueno, la lista es una lista absolutamente magnífica, ¿no? Además de contar con Antonio, que le he pedido personalmente que colabore, precisamente porque la situación de la Ayuntamiento de Alcañiz realmente es una situación muy difícil, es una situación muy complicada. Y Antonio tiene una gran experiencia como candidato, pero tiene una gran experiencia como gestor. Y por supuesto su concurso, su colaboración en la lista es fundamental, ¿no? Para una situación tan difícil como la que vamos a vivir. También hay que decir, por supuesto, que tenemos personas como Ana Belén Andreu que han trabajado a lo largo de estos 4 años, que han adquirido una experiencia magnífica en la Diputación Provincial y que por lo tanto su concurso también es muy importante. Y aparecen 2 personas que para mí también son muy importantes, como Juan Carlos Bosque, que yo creo que es una persona muy valiente, una persona que representa el espíritu de reivindicación no solamente de las infraestructuras, sino también de lo que para mí es el espíritu bajo aragonés, del territorio bajo Aragón, ¿no? Y que yo creo que él resume en su persona de manera extraordinaria, ¿no? Y Berta Zapatero, una mujer comprometida que viene en calidad de independiente, advierto esta cuestión porque me parece importante subrayarlo, comprometida con lo social, comprometida con las familias, comprometida con las personas que me están pasando mal y que yo creo que conocen muy bien esta ciudad. Y además me acompañan 2 concejales como son Andrés y como son Luisa, que han estado trabajando, y después de ellos vienen personas como Álvaro Omeya, viene Vicente Dobato, viene Belén Andreu, Lorén, vienen un montón de personas que yo creo que son personas conocidas y reconocidas en la ciudad de Alcañiz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que llevamos un equipo magnífico para gobernar la ciudad, un equipo que está preparado para gobernar, ¿no? Y
como dice nuestro eslogan electoral, y a los ciudadanos lo tenemos que, vamos a repetir a lo largo de estos 15 días, por eso les pedimos el voto, les pedimos que confíen en nosotros, somos la garantía de un buen gobierno en la ciudad, sin ninguna duda, y en comparación con el resto de las listas, pues que una es un experimento, la otra ha tenido, como estábamos rezando con la pregunta, un montón de líos internos, y la otra es más de lo mismo, bueno, la otra es un desconocimiento absoluto. Por lo tanto, si los ciudadanos de Alcañiz votan en clave local y no votan en función de los telediarios o de Rajoy y Zapatero, yo creo que no van a tener ninguna duda. Dentro de esa lista puede llamar la atención, pues a los que estamos en la política, el desplazamiento hacia abajo de Andrés Sanz. Yo creo que Andrés ha hecho un trabajo magnífico en el ayuntamiento, ha sido el soporte a lo largo de este tiempo por las circunstancias que han ocurrido en el resto de los concejales, y yo creo que Andrés va a tener un papel muy importante en este ayuntamiento que viene, ya lo advierto. ¿Cuáles van a ser las líneas generales del partido que usted al frente de la alcaldía si finalmente ganan las elecciones? Pues la más importante y por encima de todo, y sin ninguna duda, la creación de las condiciones para que las empresas creen empleo. Esa es la más importante. ¿Pero eso de qué forma se plasma? Porque estos son a veces muchas declaraciones grandilocuentes. Crearemos paro. Esto lo podemos decir. Crearemos paro, no, crearemos perdón, empleo. crearemos empleo. Deberían decir crearemos paro, ¿no? Crearemos empleo. Y luego, al final, decir, eso lo podemos decir cualquiera, pero la realidad es la que es, ¿no? Traeremos empresas. Bueno, sí, eso lo puede decir también cualquiera. ¿De qué forma se materializa eso? Es decir, ¿cuáles van a ser los pasos para decir, vamos a traer empresas, vamos a dar vida al polígono industrial, vamos a crear... Es que la diferencia es decirlo y hacerlo. Es que la diferencia es que algunos lo hacemos. Lo hacemos permanentemente porque mantenemos un discurso que es absolutamente coherente con lo que hacemos día a día, que es absolutamente coherente con lo que pensamos y que es absolutamente coherente con lo que son nuestras relaciones sociales. Yo, en mi etapa que has destacado, mi última etapa, pero podías haber destacado perfectamente mi etapa como secretario general de los empresarios de Teruel. Yo he estado 3 años de secretario general de los empresarios de Teruel, conozco bien a los empresarios. ¿Sabes? Siempre se exige aquello que se debería haber hecho, pero los demás queremos que haber hecho más que... me pedías el currículum, ¿verdad? He sido secretario de la Comunidad de Regantes de Valmuel y secretario de la Comunidad de Regantes del Canal Canal de Alcañiz. Y en mi currículum, cualquiera que se detenga verá que mis actividades han sido muchas y variadas. Por lo tanto, a lo largo de mi vida he creado condiciones para crear empleo en la agricultura, para crear empleo en la industria, para crear empleo en muchas cosas. Unas veces han salido bien las cosas y otras mal. Hay una diferencia entre las personas que hacemos cosas y las que no hacen nunca nada. Las que no hacen nunca nada no se equivocan nunca. Las que hacemos cosas a veces no podemos terminarlas o nos equivocamos. Y sobre todo hay una diferencia muy importante entre la cultura empresarial de los europeos y probablemente de los españoles y de los americanos. Muchas veces los europeos creemos que cuando un empresario abre una tienda y no le va bien, cuando emprende un negocio y no le va bien, es un fracasado, es un apestado de la sociedad. Los americanos, que son bastante más inteligentes a veces, saben que cuando alguien emprende un negocio y no le va bien, pues ha adquirido una gran experiencia para que el próximo proyecto le funcione bien, ¿vale? Y por tanto, generar condiciones significa crear proyectos motores. Y yo en mi vida he ayudado a crear muchos proyectos motores. Se está en este momento construyendo el pantano de Santolea. Yo he tenido una participación fundamental en el pantano de Santolea, en un montón de redes de acequias que permiten que el sector primario esté regando en buenas condiciones. Yo no digo que haya sido la parte fundamental, pero he tenido una participación importante. He tenido participación importante en un montón de proyectos empresariales del Bajo Aragón y de Alcañiz a la hora de hacer trámites, a la hora de resolver cuestiones en mi etapa empresarial. He tenido una participación importante a la hora de desarrollar infraestructuras. No es casualidad que la autovía, cuando hablamos de la autovía, hasta las ventas de Valdeagorfa, no solo hasta la venta de Valdeagorfa en vez de hasta Alcañiz, que se hablaba hasta entonces. O tampoco es casualidad, por ejemplo, que se esté haciendo el proyecto de la ciudad del motor como un proyecto que no sea más que un circuitico que alguno pensaba que iban a correr capitanes. Por lo tanto, crear condiciones de empleo significa eso. Y no solamente hacer empleo temporal, que también está bien, que yo no digo que cualquier empleo no sea importante. Nosotros creemos, y lo decimos con absoluta sinceridad, que el empleo no se puede crear desde lo público. Lo público puede ayudar a las condiciones del empleo privado, pero no podemos crear de empleo público. Y además, digo algo que es muy importante. Este ayuntamiento ha tenido, el gobierno de Izquierda Unida PSOE, ha tenido un criterio muy claro. Tiene una deuda de 14 millones de euros, más 1.300.000 de un préstamo de tesorería, más 5 millones de euros en Fomento. No tiene capacidad de endeudamiento, ¿de acuerdo? Y además
tiene este año, este ejercicio presupuestario, tiene 600.000 euros de capacidad de inversión y de amortización y de intereses de esa deuda paga 2 millones de euros. Creo que son unos datos escalofriantes. Por tanto, si este año no tenemos capacidad de endeudamiento, no tenemos capacidad de más inversión. Es lo que digo, que el Ayuntamiento de Alcañiz hasta ahora había invertido con capacidad de endeudamiento. Ya no tenemos capacidad de endeudamiento. Y en el futuro no vamos a tener capacidad de endeudamiento. Por tanto, ¿cómo vamos a tener capacidad de invertir? Bueno, pues solo de una manera, acercándonos a los que tienen capacidad de invertir. Solo hay esa forma. Y para eso hay que tener un discurso coherente. Y ese discurso coherente no lo puede tener quien piensa en que las inversiones tienen que ser públicas. Nosotros creemos que lo público tiene que estar donde no llega lo privado. Pero nunca decimos que lo público tiene que sustituir a lo privado. Nosotros creemos que hay que invertir y no gastar. Nosotros creemos que hay que crear una serie de condiciones que tengan que ver con que el empresario se sienta confiado. La economía se mueve por confianza. Y difícilmente un gobierno de izquierdas va a crear confianza entre los empresarios. Entonces, de esto no tengo ninguna duda. Con estas cifras, ¿qué obras se van a poder acometer en Alcañiz? Ya estoy hablando de obras públicas, no de las inversiones que se pueden traer a través de empresas, para que podamos disfrutar los próximos 4 años y 2023. Mira, pues Alberto, hay una cosa que es muy clara. Cuando un equipo de gobierno de Izquierda Unida PSOE tiene la sensación y le dice a la oposición, cuando decimos deben ustedes 3 millones de euros a los proveedores, y nos llama mentirosos y alarmistas, alguien que dice que es transparente y que da participación, que habla de presupuestos participativos y los lleva en 15 días y no los pasa por el Consejo de Ciudad, y el interventor dice que no se los cree y que solamente cumplen formalmente las cuestiones formales para aprobarlos, pero que él no cree que esas circunstancias el 31 de diciembre se vayan a hacer realidad, solo puede significar una cosa, que el que venga detrás carrera, que para empezar piensan que no van a ganar las elecciones. Y el próximo ayuntamiento, nosotros decimos, hay muchas dificultades. Nosotros creemos en esta idea. Creemos en las capacidades de los ciudadanos de Alcañiz, de las empresas, de las pequeñas empresas, de las empresas familiares. Pero para creer en ello, tú tienes que sintonizar con ellos. Y sintonizar significa participar de los mismos criterios y priorizar. Es decir, no podemos hacer cuestiones tan sencillas como decir, vamos a hacer nosotros naves. Si tenemos empresarios privados que hacen naves, no hace falta que las hagamos nosotros. Tenemos que facilitar que los empresarios las hagan. Si tenemos unos servicios, no hace falta que el ayuntamiento haga servicios que ya los privados prestan, salvo que no los presten en las debidas condiciones, ¿no? Es decir, hay que priorizar el gasto. No va a haber la capacidad de inversión pública que ha habido a lo largo de estos años. Este ayuntamiento, y permítanseme decir esto que voy a decir, y lo digo con mucha seriedad, ha dispuesto de las inversiones de la historia. Es más, ningún ayuntamiento de la etapa democrática ha dispuesto de inversiones financiadas al 100% en la cuantía que ha dispuesto este ayuntamiento. Y entonces se dice, no, es que todos los ayuntamientos se han endeudado. No, yo conozco ayuntamientos alrededor de Alcañiz que han pasado de una deuda de 500.000 euros a 50.000. El nuestro ha disparado la deuda de 5 a 20. Cuando ha tenido ayudas al 100%, y no solamente eso, es que le han llegado en el último plané 300.000 euros para el gasto ordinario. Para gasto ordinario. No para inversiones, para gasto ordinario. Eso se llama no administrar convenientemente. Y claro, cuando alguien está en la oposición y se le dice al equipo de gobierno, sea usted prudente, sea usted austero. Claro, ser austero no significa ir a comer de menú. Que también, si es necesario. Significa ser una ciudad líder. Y claro, cuando al Ayuntamiento de Alcañiz a lo largo de 4 años no viene ningún representante institucional importante, cuando al Ayuntamiento de Alcañiz a lo largo de 4 años no vienen empresarios importantes, pues es que hemos perdido liderazgo. Si perdemos liderazgo, no vienen. La única imagen que nos ha salvado a lo largo de 4 años, le guste a quien le guste, ha sido Motorland. Pero claro, nos lo tenemos que creer. Y quien ha puesto más zancadillas a Motorland ha sido esta ciudad. No esta ciudad, ni los ciudadanos de Alcañiz, que están encantados con ese proyecto. Se le han puesto de las instancias municipales. Dígase claramente. El programa electoral. ¿Qué Alcañiz vamos a tener dentro de 4 años si pusiéramos eso? Pues vamos a tener un Alcañiz, para empezar, que va a pensar en los ciudadanos,
que por encima de todo quiere un Alcañiz de concordia. No puede ser que el gobierno esté enfrentado con todo el mundo, con los medios de comunicación, con los funcionarios, con las empresas, políticamente unos enfrentamientos. Este Alcañiz yo no lo conozco. Yo he conocido muchos ayuntamientos y muchos alcaldes. Esto no lo había visto nunca. No lo he visto nunca. Sinceramente, yo creo que hace falta concordia. Nosotros vamos a hacer apuestas por un gobierno de todos. Para empezar, este ayuntamiento que viene necesita del concurso de todas las fuerzas políticas, si queremos sacarlo adelante. Necesita de un ejercicio, como diríamos, de Estado. Eso es lo primero. El ejemplo fundamental. Significa planificar y ponernos de acuerdo en los elementos más importantes. Segundo, sabiendo que no vamos a poder hacer grandes inversiones, tendremos que priorizar el estado de la ciudad, lo más importante. Que, por cierto, no debe ser muy bueno cuando las asociaciones del Alcañiz han hecho un listado bastante voluminoso. Yo he recibido un dossier bastante voluminoso del estado de la ciudad, de preocupaciones. Y claro, para empezar hay que hacer un proyecto de programa que presentaremos nosotros el próximo lunes, que sea serio. No podemos decirles a los ciudadanos cosas que luego no vamos a cumplir, que es lo que se hizo hace 4 años. Mire usted, vamos a parar la variante. No la hemos parado. Y luego decimos que es una chapuza y nos hacemos una foto en la variante. ¿Vale? O inmediatamente vamos a trasladar SICA de ahí. Pero claro, si en la oposición se dicen barbaridades y en el gobierno no se resuelve el problema, se engaña a los ciudadanos, se les hace un fraude a los ciudadanos. Lo primero que hay que ser es serio en este tipo de planteamientos. Y por tanto, el programa de José María Fuster es serio con los ciudadanos. Queremos una sociedad civil fuerte, que sea capaz de influir, que queremos una sociedad civil comprometida con esta ciudad. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es mantener con todos ellos unas buenas relaciones de coordinación y de trabajo. Nosotros vamos a priorizar la creación de empleo, vamos a priorizar las prácticas del gobierno, vamos a incrementar la transparencia de este ayuntamiento. Recuerdo una noticia que dimos recientemente. Nosotros hemos testado el ayuntamiento de Alcañiz en los índices de transparencia de los 110 ayuntamientos más importantes de España. Hay una organización internacional que testa los 110 ayuntamientos más importantes de España. De los 80 índices, el ayuntamiento de Alcañiz solo cumple 19 y 12 a medias. Es decir, no hubiéramos aprobado. Y nosotros nos vamos a comprometer en cumplir la mayor parte de todos los índices. Vamos a cumplir el Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios, que hemos protagonizado y hemos acordado en la Federación Española todos los partidos políticos de España, en la que está el Partido Aragonés por derecho propio, porque es uno de los partidos con mayor representación municipal en España. Dicho sea de paso, que la gente a lo mejor estas cosas no las conoce. Y vamos a hacer apuestas importantes por la cultura, por los deportes, por los festejos, por supuesto, por todos los demás. Vamos a pensar en Valmuel y en Pumoreno. Vamos a reivindicar las infraestructuras. Y, por cierto, una cosa muy divertida que yo voy a señalar aquí. O sea, cuando hay partidos que cuando están en la oposición hacen un debate político extraordinario y cuando llegan al gobierno el debate político desaparece. Es curioso, ¿no? Y solo existe el debate político y el debate reivindicativo cuando se está en la oposición. Cuando se está en el gobierno no hay debate reivindicativo. Y además se nos achaca que hemos hecho una oposición de degüello. Pues mire usted, hemos hecho una oposición bastante razonable. Entre otras cosas, hemos apoyado casi todos los presupuestos de este ayuntamiento, casi todas las tasas y precios públicos y la mayoría de las obras del ayuntamiento. Claro, a ver si es que se quería que nosotros hiciéramos una oposición y decirles, tienen ustedes toda la razón del mundo, son los más buenos, los más bonitos y los más baratos. Tenemos ópticas diferentes, tendremos todo el derecho del mundo a decir en que no estamos de acuerdo y hemos advertido en que se equivocaban y se nos han equivocado. Hemos hecho preguntas que no se nos han respondido. Yo creo que hemos hecho un trabajo de oposición razonable y creo, y lo digo sinceramente, que el gobierno no se ha comportado como gobierno, se ha comportado como oposición de la oposición y así nos ha ido. Y creo sinceramente que hemos desaprovechado un momento plácido para Alcañiz, un momento extraordinario para que Alcañiz hubiera crecido mucho más de lo que ha crecido. Eso es lo que creo que hemos perdido en Alcañiz. Que Alcañiz, al calor de todas estas inversiones, hubiera podido dar un salto de gigante, un salto en el empleo, un salto en credibilidad empresarial muy importante que ahora va a ser mucho más difícil para todos nosotros. El último minuto de gloria y es el que te puedas dirigir a los ciudadanos para que dices. Muy bien, pues a los alcañizanos, a mis amigos y vecinos de Alcañiz, de Valmuel y de Pumoreno, decirles que nos presentamos el equipo de hombres y mujeres del Partido Aragonés con la voluntad y la ilusión de trabajar por el futuro de Alcañiz
y fundamentalmente con la garantía de un buen gobierno. Creemos que estamos capacitados para ello y creemos sinceramente que podemos responder a sus expectativas. Por eso les pedimos su confianza el día 22 de mayo y les pedimos eso, que nos voten a nosotros, que hagan un ejercicio de apuesta por el futuro de Alcañiz y de apuesta por el partido de Aragonés. Muchas gracias, José Luis Fuster, candidato por el partido de Aragonés. Muchas gracias, José Alberto.